Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Conéctate con AIR, nuestro programa institucional que transmitimos todos los miércoles y los sábados a las 6 de la tarde. Les damos una cordial bienvenida, les recordamos que estamos transmitiendo por Facebook Live, así que quienes estén ya conectados, darle compartir y hacer sus comentarios para que más personas se conecten y más personas reciban esta información tan valiosa que tenemos para ustedes el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.airgestion.com. Allí van a encontrar en el blog artículos interesantes, van a encontrar los cursos virtuales que ya están disponibles. Y bueno, constantemente estaremos subiendo información de interés para todos. Y les recordamos que este programa, Conéctate con AIR, nació ya hace unos meses cuando inició este confinamiento y que ha sido una oportunidad para incursionar en este mundo de la virtualidad, que además nos ha brindado una maravillosa oportunidad para llegar con información que es muy importante para todos. Nos esmeramos por traer temas de interés general, ya sea culturales, educativos y científicos. Y para el día de hoy, otro amigo que cuando le dijimos automáticamente dijo, claro, acepto la invitación, nos va a hablar de uno de los temas que creemos fundamentales en el ejercicio, no solamente de la medicina, sino en todas las áreas de la salud y en la vida, como él mismo nos lo propone. Así que quiero que le demos una calurosa bienvenida al doctor Juan Pablo Zapata. Él es médico, especialista en medicina interna y también en cuidados paliativos. Doctor Juan Pablo, gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Ok, buenas tardes, doctora Bello. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor. He visto desde el comienzo cómo este espacio ha ganado popularidad y en particular a mí me han fascinado muchos. Gracias. Pues en parte es gracias a los invitados, personas como tú, con tus cualidades humanas, que nos han acompañado. Así que primero, antes de entrar en materia, quisiera que sin restarle mucho tiempo a tu presentación, nos contaras acerca de cómo llegaste a ser médico, cómo tomaste esa vocación y cómo ha sido brevemente tu trayectoria acá en Villavicencio. Bueno, yo soy un apasionado de la medicina interna en particular. La medicina interna, ¿por qué? Porque cuando empecé a hacer medicina, cuando uno no sabe todas las especialidades y todas, leí un libro muy interesante que se llamaba Doctores. Y en Doctores hablaban de todas las especialidades. Era un grupo de jóvenes cercanos a la Segunda Guerra Mundial que tomaban distintas especialidades y cuando hablaban del internista hablaban particularmente y decían, el internista es la especialidad que es como una mosca, está rondando por todos lados, molesta a todo el mundo y al final termina tomando decisiones que no les son competencia. Y aún leyendo el libro no entendía qué hacía un internista. Y muchas veces es difícil para nosotros como internistas explicar qué hace un internista. Y básicamente un internista es un especialista en las enfermedades de los adultos y es un apasionado por descubrir misterios. Y creo que eso es lo que creo llama la atención de la medicina interna. Sí, es una especialidad, diría que transversal, ¿no? A todas, tiene que ver con todas las demás especialidades y eso seguramente la hace más apasionante. Bueno, doctor Zapata, y entonces iniciamos hablando de William Osler y la llave de Osler. Ahora sí, por favor, entonces entremos en materia y contémosle a las personas que nos acompañan quién fue Osler y cuál es el sentido de esta presentación que nos quieres compartir el día de hoy. Bueno, precisamente por esa pasión por la medicina interna, todos los médicos empezamos a escuchar desde muy temprano del doctor Osler por una o por otra razón, porque muchas de las enfermedades que actualmente conocemos, muchas de ellas raras, están tituladas con su apellido, porque era un incansable investigador, un incansable profesor y quizá un alma que hizo que la medicina cambiara desde la manera como se enseña hasta la manera como se ve al paciente. Y esa pasión del doctor Osler es quizá la que le dio fuerza a la medicina interna como especialidad y nos mostró un camino
para seguir, que no solamente es un camino de un hombre brillante intelectualmente, sino de un ser humano de cualidades excepcionales, que a todas las personas que conoció tocó para bien, hizo que sus estudiantes crecieran y se volvieran famosos médicos mundialmente, pero también hizo que las instituciones por las que pasó se transformaran de una manera tan radical que el ser médico cambió completamente con la llegada de Osler a la historia de la medicina. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito, de esa pasión de ser internista. Bueno, bienvenido entonces, mi doctor Zapata. Bueno, muchas gracias, doctora Bello. Voy a contarles un poquito, pero la mejor manera de contar cómo es la medicina interna, y me dicen si estoy compartiendo ya la pantalla. Aún no. No. Perdón un segundo. Bueno, y quizá una de las cosas que más nos acerca o a la que yo quiero hacer semejanza es a un investigador famoso que tiene mucho que ver con la historia de Osler, y es el famoso Sherlock Holmes. Quiero ponerles un aparte de la manera como piensa Sherlock Holmes, que quisiera yo románticamente similar a la manera como los internistas vemos la vida. ¿Usted? No creo que sea... No sé si eso sea... No aquí. Tal vez otro día. Insisto. ¿Insiste? Ya hablamos de este asunto. La señorita insiste. Institutriz. Bien hecho. Sí, bien hecho. ¿Quieren... mesero? Su estudiante. Pequeño de 8. Charlie tiene 7 años. Charlie, ¿eh? Es alto para su edad. Hoy la ensució de tinta. ¿Tengo tinta en la cara? Tu cara no tiene nada. Tiene 2 gotas en el oído derecho. La tinta india es casi imposible de quitar. En fin, fue un acto impetuoso del niño, pero su experiencia la ha hecho tolerante y por eso la señora para la que trabaja le prestó ese collar. Perlas orientales, diamante, un rubí inmaculado, no son las gemas de una institutriz. Pero las joyas que no trae nos dicen aún más. Holmes. Se iba a casar. Ya no hay anillo, pero hay una marca en su dedo, lo cual implica que estuvo en el extranjero donde lo portó orgullosa, hasta que supo su verdadero y modesto valor. Después rompió el compromiso y volvió a Inglaterra por un mejor prospecto. Un doctor, tal vez. Bueno, espero que hayan visto un poquito de esta visión del investigador, cómo en pequeños detalles, cómo el conocimiento de la ciencia, cómo los detalles que para otros parecen triviales terminan siendo de una relevancia muy importante. Ahora, ¿cómo hago para devolverme? Ahora, bueno, los quiero invitar a unirse a este Kahoot. Sé que algunos ya lo conocen. Son 3 preguntas. Al final vamos a repetirlas y les voy a ofrecer un premio sorpresa a quien en el Kahoot del final pueda llenar mejor las preguntas. Este Kahoot, entran por su teléfono a Kahoot. Kahoot.it. Kahoot.it. Y ponen el código que vamos a poner acá. Bueno.
Bueno, vamos a esperar un par de... Bueno, vamos a empezar acá para no alargarnos en el tiempo. Estas son 3 preguntas sobre la presentación del día. La maniobra de Osler es diagnóstica de nódulos de endocarditis, filarias, pseudohipertensión, agregación plaquetaria. Sé que algunos no son médicos, entonces esta es un poquito más difícil, incluso para los médicos, estoy seguro. Absolutamente. Bueno, continuamos. Bueno, entonces la maniobra diagnostica la pseudohipertensión. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. El doctor Abello, adelante. Uy. Bueno, Osler tomó crédito de los hallazgos de Cushing en azul verdadero o en rojo falso. Cushing. Verdadero azul, rojo falso. Bueno, la siguiente, y ya para terminar la llave representa para la Sociedad Americana de Osler: 1, la confianza; 2, la entrada al conocimiento; 3, la soledad de la medicina; 4, 1 y 2 son correctos. Bueno, ahora estoy compartiendo ahora la presentación, ¿cierto, doctor? Todavía está el Kahoot. ¿El Kahoot? Ok. Es que algo pasó. Esos pequeños... No, ya, no he encontrado la barra. Dale, mientras los encuentras, esos pequeños detalles de los que hablabas con el video son los mismos que menciona Suros en su clásico de la semiología, ¿no? Sí, son muchas cosas, detalles pequeños que hacen la diferencia para el paciente principalmente. Bueno, aquí ya se ve la presentación. Sí, señor. Bueno. Bueno, ¿y por qué la llave de Osler? La Sociedad de Osler es un grupo de médicos que ha seguido la senda del doctor Osler y ha entendido que esos cambios que él propuso hace más de 100 años han hecho la diferencia en cómo vemos la medicina y cómo se practica la medicina.
Y la llave guarda relación con una práctica que él tenía cuando era profesor en Baltimore en el Johns Hopkins, y era que le daba a los miembros más jóvenes de su staff una copia de la llave de la librería, de la biblioteca personal de su casa, para que ellos pudieran consultar esa biblioteca cada vez que quisieran. Y como les decía, no solamente el doctor Osler nos hablaba de los principios de la medicina, sino también es muy reconocido por las múltiples citas que muestran su carácter, su manera de ser, su manera de ver la vida y su mismo humor. Quienes hablan en sus biografías, hablan que era un hombre muy afable y además con un humor demasiado fino. Mi nombre es Juan Pablo Zapata, yo soy médico internista, soy fellow del American College of Physicians, soy especialista en epidemiología, soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Villavicencio y soy un afiebrado ahora a los cuidados paliativos y tengo un entrenamiento en cuidados paliativos. Vamos a hablar de estos apartes. Primero vamos a hablar del eterno estudiante que fue Osler. Segundo vamos a hablar de esos muchachos de la llave. Y entre ellos un nombre muy conocido, Harvey Cushing, quizá una de las enfermedades que más conocemos los estudiantes cuando estamos aprendiendo, porque es quizá una de esas enfermedades que todos mencionan, pero pocos realmente logran diagnosticar. Posteriormente vamos a hablar del legado de Osler para las nuevas generaciones, y entre ese legado, pues, como ya les había adelantado, Sherlock Holmes tiene una importancia relevante. Y al final vamos a hablar de los principios y la práctica de la medicina. Quizá el primer gran texto de la medicina en general es los principios y prácticas de la medicina que escribió personalmente el doctor William Osler. Y hablando del eterno estudiante es quizá entender algo que los médicos sabemos de frases cuando empezamos a estudiar medicina, pero vamos entendiendo a medida que va transcurriendo el tiempo de nuestra práctica clínica. Y muchas veces nos damos cuenta que el estudiar en el día a día, el buscar nuevas soluciones, el buscar nuevos diagnósticos, implica que ese conocimiento debe agrandarse, debe olvidarse algunos conocimientos que caen en desuso y reaprender. Y esa es quizá una de las grandes maravillas de la medicina y de la medicina interna en particular, porque terminamos siendo estudiantes eternos. La más fuerte convicción que debe quedar en la mente del principiante es que la educación en que se ha enrolado no es un curso de la universidad, no es un curso médico, es un curso de la vida, en el cual el trabajo de unos pocos años bajo la tutela de los profesores es solo el inicio de la preparación. Y esto nos lo decía el doctor Osler hace más de 120 años. Y la preparación es quizá uno de los grandes logros del doctor Osler. Él era hijo de un pastor anglicano, su vida casi que estaba destinada a ser también pastor anglicano, y fue a estudiar al Trinity College de Weston, en Canadá, de donde era originario. Y en los 3 años del college encontró un maestro que le abrió los ojos a las ciencias naturales y le demostró cómo el conocimiento en ciencias naturales podía hacer una diferencia gigante. Y además que esas ciencias naturales aplicadas en el hombre podrían ser un servicio mayor a la humanidad que la misma que puede ofrecer un hombre de fe. Y al terminar el college, esta es una imagen reciente del college, del Trinity College de Weston, pues él decidió continuar sus estudios y hacerse médico. Ya decidió no ser un hombre de fe como pastor, sino ser un hombre de fe con la medicina. Y miren que él inicia a estudiar medicina en 1870 y se gradúa como médico en 1872. Cómo la enseñanza de la medicina
incluso en la Universidad de McGill, que aún es uno de los top 10 del mundo, era un curso relativamente corto para aprender la medicina. En 2 años él se graduó de médico, pero con la curiosidad y con el querer aprender y el querer conocer más de la naturaleza, decidió ir a estudiar a la Universidad de Londres fisiología, pero no contento con eso fue a Viena a estudiar patología y aún creyendo que necesitaba aprender mucho más, estuvo en Berlín, donde realmente se cree que nace la medicina interna, porque había un grupo de médicos que no eran cirujanos y todas las patologías que no requerían una cirugía se consideraban medicina interna y ese grupo de médicos se encargó de atender los pacientes en el hospital que no correspondían a una enfermedad quirúrgica. Entonces, miren que a través del tiempo, Osler demuestra su intensidad en querer aprender y esa intensidad en querer aprender es transmitida a sus estudiantes. Y este es quizá la primera anécdota y el primer llamado de mi práctica personal a lo que nos enseñó Osler como eternos estudiantes. Este es un vector transmisor de Chagas que lo pongo aquí porque hace alusión, yo soy internista, pero como internista siempre he tenido una pasión por las enfermedades infecciosas, excepto por el Chagas, porque me parecía en ese entonces una enfermedad medio harta para nosotros los médicos, porque era una enfermedad muy difícil de diagnosticar, una enfermedad que cuando los médicos diagnosticábamos, pues creía yo en ese entonces, pues no había mucho que ofrecerle al paciente y que casi que era como la cenicienta de las enfermedades infecciosas, siendo muchas de esas enfermedades infecciosas tan interesantes. Pero un grupo de estudiantes me invitó hace muchos años a dar una charla y estábamos en plena epidemia de SARS, del primer SARS que tuvimos, y me invitaron a dar una charla de Chagas y yo le decía, no, yo quiero dar una charla de SARS o de tuberculosis o de VIH, cualquier enfermedad infecciosa, pero Chagas no. Pero ellos me insistieron tanto que me convencieron, entonces me dediqué a leer Chagas y me dediqué a entender cómo había sido de absurda mi decisión de no aprender más de Chagas en un sitio donde el Chagas es una enfermedad tan frecuente y cómo el no haber querido yo o haberme negado a aprender más de Chagas le había negado la posibilidad a muchos de mis pacientes de tener un mejor pronóstico y de pronto una pequeña mejoría en su calidad de vida. Y creo que ese es el primer gran enseñanza que nos deja Osler. No podemos como médicos dejar de aprender en ningún momento. Y hay algunos temas que son más interesantes que otros, pero la realidad es que como médicos debemos conocer a profundidad cada una de esas enfermedades y aprender a estudiarlas y aprender a cultivar un poco más el área de la medicina. Bueno, el siguiente que quiero hablarles es de los niños de la llave. Y como les decía, el símbolo de la Sociedad Americana de Osler es la llave y esto hace referencia básicamente a algo que llamaban los light carriers en los Estados Unidos, que eran esos niños entre 10 y 12 años que habían ganado la confianza de sus padres y que esa confianza llevaba a que sus padres les daban la llave de la casa atada a un cordel al cuello y eso era un símbolo de confianza. Por eso a los seguidores de Osler, a todos sus estudiantes que tenían una copia de la llave, les dieron este título de los niños, los muchachos de la llave. Y era quizá un símbolo de la aceptación de Osler como estudiantes y de su compromiso con que aprendieran y con que algo que vamos a ver más adelante importante para él es el contacto directo con los libros. Y él cambió también la manera de enseñar la medicina, como les decía, había visto en distintas partes del mundo las distintas maneras de ver la medicina y empezó a hacer algo que es la enseñanza al lado de la cama. Como ustedes ven, él mismo recibió una educación
formal de clases de universidad, 2 años sentados en la universidad, 2 o 3 años era la costumbre, sin ver un solo paciente, y después de graduarse salían a ver pacientes sin haber tenido una práctica en la realidad. Es quizá una de las cosas más absurdas que pasaba en ese entonces, pero era la manera de enseñar la medicina. Pero él, cuando fue llamado a ser parte de los grandes médicos que conformaron el famoso Hospital Johns Hopkins, pues una de las cosas que cambió fue eso, llevar a los médicos, a los estudiantes, a hablar a la cabecera del paciente. Eso les ofrecía la relevancia de ver al médico en práctica, de discutir, de tener una dialéctica, de ver esos detalles triviales que pueden ser importantes para resolver el caso del paciente. Y ese es otro de los grandes cambios que hizo. Hizo que los médicos nos juntáramos de paciente desde temprano y al estar cerca de los pacientes aprender cada vez más. Hay una frase de él que es: ver enfermos sin leer libros es como navegar sin tener cartas de navegación, pero leer libros sin ver pacientes es como no ir al mar nunca. Y quizá en estos tiempos de epidemia, cuando estamos dando clases virtuales, adolecemos un poco de ese contacto con el paciente, de la adrenalina que nos dio a todos como estudiantes de buscar esos signos raros, de buscar esas cosas especiales que tiene cada una de las enfermedades, pero los libros nos pueden acercar mucho a eso. A los estudiantes que están ahora en pandemia, yo les digo, no se preocupen, van a tener mucho tiempo para ver pacientes. Ahora preocúpense por llenarse del conocimiento suficiente para que cuando vean pacientes sean lo más eficientes posible. Y las maneras de estudiar y de enseñar medicina cambian mucho. Este es un grupo de estudiantes. Hay una iniciativa que tiene la American Heart Association que se llama El ejercicio es medicina. Y los médicos quizá adolecemos de eso, ¿no? Enseñamos y damos mucha cantaleta, pero a veces no seguimos nuestros propios consejos. Este es un grupo de estudiantes, hay un reto con ellos siempre, y es que durante la rotación, el que haga más de 7,000 pasos en un día tiene unos puntos extras que siempre les hacen falta al final de la rotación. Y eso ha motivado a que muchos de ellos empiecen una actividad física y entiendan que recomendar el ejercicio pues debe empezar por hacer ejercicio. Y hay maneras de cambiar la práctica de la medicina. Como les decía, uno de los estudiantes avesados del Dr. Osler fue Harvey Cushing, un discípulo conocido, endocrinólogo, quizá uno de los padres de la endocrinología, quien siendo estudiante describió lo que hoy llamamos el síndrome de Cushing, que es ese edema facial, muchos cambios en la piel. Todos estos cambios él los asemejó a algo que consideraba que era un angiodema. Cushing describió el síndrome de Cushing, pero sin saber que era una enfermedad distinta. Quien se dio cuenta fue el doctor Osler, ¿no? Y miren lo generoso que, siendo su profesor y pudiendo haberse quedado con el crédito, nombró a esta enfermedad síndrome de Cushing en honor a su estudiante, que aunque estaba equivocado en su apreciación de la causa, pues era quien había hecho la descripción de la enfermedad inicial. Y como les decía, las maneras de enseñar medicina han ido cambiando y nos tenemos que ver involucrados en nuevos modos. Esto es un club de revistas que hacemos virtual con los estudiantes. Si ustedes ven, hay una estudiante que se llama como yo, es María Fernanda Zapata, es mi hija que está en Boston y nos ayuda porque este club de revistas lo hacemos en inglés. ¿Por qué este club de revistas en inglés? Porque quizá uno de los grandes dificultades que tuve yo como estudiante y como médico por muchos años era la falta del dominio en el inglés, y encontré
tarde que esa falta de dominio del inglés se debía al temor de hablar en público. Después de haber logrado romper ese temor de hablar en público, a pesar de los errores, pues pude tomar unas clases adecuadas y mejorar mucho mi inglés. Y esta clase en particular busca eso, ¿no? Que estos estudiantes pierdan el miedo a hablar en público. Es muy difícil porque los niveles de inglés en nuestra sociedad en general son muy bajos y en particulares casos son muy distintos. Hay estudiantes y muchachos que hablan perfectamente inglés y hay otros muchachos que han estado en colegios oficiales que no tuvieron la posibilidad de una buena enseñanza del inglés, y esos distintos niveles pues terminan siendo también una ayuda para que ellos se den confianza y tomen esa confianza para aprender. Y muchos de ellos se han motivado para tomar clases de inglés y entender este inglés no como una segunda lengua, como algo banal, sino como algo fundamental para la práctica nuestra como médicos, porque a pesar de que ya todo se puede traducir, mucho de la información médica relevante viene aún en inglés y necesitamos dominarlo. Bueno, y otra de las grandes aportes del doctor Osler es la creación de los currículos nuevos de la medicina. Como les decía, este hombre fue un fanático a aprender y estudió desde patología, fisiología y esas ciencias básicas las dejó plasmadas en los programas, pero modificó la enseñanza, como ya les había contado, hizo que los médicos se acercaran a los pacientes y que a la cabecera de los pacientes se discutiera académicamente, y ese discutir académicamente mejorara la perspectiva de estos pacientes. Aquí está un cuadro muy famoso que se llaman Los Cuatro Médicos. Los cuatro médicos eran cuatro genios de su tiempo, entre ellos Osler, que fueron convocados, cirujano, internista, ginecólogo, para crear este nuevo hospital que era el Johns Hopkins, que fue quizá y sigue siendo uno de los mejores hospitales del mundo por su cambio en el paradigma y por su cambio en la manera de ver la enseñanza y de ver la práctica de la medicina. Otra de las grandes fortalezas del doctor Osler era su conocimiento de la historia y el humanismo, y quizá la relevancia de la historia y el humanismo de muchas ciencias que nosotros llamamos de manera equívoca cuando éramos estudiantes costuras, tienen una gran importancia en la educación médica. Cuando los médicos solo aprendemos medicina, terminamos volviéndonos en máquinas muy efectivas, pero sin corazón. Pero enseñar artes, enseñar música, enseñar historia, enseñar humanismo, enseñar filosofía, pues hace que el médico no se convierta en un técnico de la medicina, sino que pueda ser sensible ante las dificultades de sus pacientes. Este es otro cuadro muy famoso que está en el Museo Británico, y es una escena que le pidieron al pintor para que mostrara el fondo del alma de un médico, y él recordó cuando le pidieron esa obra cómo el médico que había cuidado a su hijo durante 2 noches mientras él estaba moribundo, aún sin ninguna esperanza de poderle ayudar, había dado consuelo tanto a la familia como al niño, y había hecho de una experiencia tan traumática y tan dolorosa algo menos impresionante. Bueno, y el legado para las nuevas generaciones. Osler, como este es conocimiento de todos ustedes, dejó múltiples discursos, múltiples frases que aún utilizamos el día de hoy. Hay una que me gusta mucho y que repito con regularidad, y es que el médico
que se trata a sí mismo tiene a un tonto por paciente, decía Osler. Y muchas veces nos pasa, muchas veces, ay, yo tengo una gastritis, voy a tomar este omeprazol. Y a veces olvidamos que perdemos la objetividad cuando nos tratamos a nosotros mismos y cuando tratamos a nuestros familiares. Pero hay muchas de esas frases que sirven como aliento y sirven como guía en momentos difíciles. Yo he elegido algunas pocas porque creo que vale la pena repetirlas. Los pacientes necesitan descanso, comida, aire fresco y ejercicio. El cuadrante de la salud. Quizá estas 4 cosas muestran cómo la salud de nuestros pacientes muchas veces está comprometida por simples faltas de acciones hechas por estos mismos pacientes. Es importante que nosotros repitamos esto a los pacientes. A veces la única solución que les ofrecemos a los pacientes es medicinas y para los efectos adversos de las medicinas, más medicinas. Y quizá recordar que estas 4 pilares de la salud son importantes y que los pacientes que no están dispuestos a utilizarlas, pues probablemente no van a encontrar descanso a sus males. Morirá joven aquel que sirva a los dioses Venus, la diosa del amor, Baco, el dios del vino, y Vulcano, el dios del fuego. No debe tener deudas para la 7ª década. Y cómo los vicios nos marcan las dificultades en salud que tienen muchos de nuestros pacientes. Y así hay muchas frases que nos recuerdan esos sabios consejos que daba Osler. Recuerda lo mucho que no sabes. No uses medicinas extrañas con tus pacientes. Ahora que vemos tantas medicinas, tantas soluciones reales o ficticias para tantas, hoy que escucho todos los días al menos alguien me pregunta que si puede usar moringa para el COVID. La respuesta es que no deben usar cosas que no tengan una efectividad comprobada. No uses precipitadamente cada nuevo producto. Algunos son solo cantos de sirenas. Y aquí quizá como médicos nos vemos cada vez más bombardeados por la industria farmacéutica. Muchos de esos medicamentos son solución para nuestros pacientes, pero otros simplemente hacen parte de un negocio. Y tenemos como médicos que ser muy críticos en esa prescripción de medicamentos. Y una de las primeras obligaciones del médico es educar a las masas a no tomar medicinas. Y quizá hoy más que nunca esta premisa toma importancia porque, como les decía, los médicos casi que tenemos una pastilla, una inyección o una solución farmacológica para cada problema y también tenemos una para los problemas que genera esa pastilla que nosotros le dimos. Pero muchas veces los pacientes no necesitan más pastillas. Aquí va otro de los legados que el doctor Osler me ha dado en la vida. Cuando era un residente estudiante de la especialidad en medicina interna, recibimos una conferencia muy interesante por una psicóloga que nos decía que parte de la consulta y de la atención a los pacientes debía gastarse en preguntarle al paciente cómo va su vida, qué hay de nuevo, cómo van sus proyectos. Y entonces yo estudié en el hospital militar y saliendo de esa conferencia bajé rápidamente a hacer consulta y el primer paciente que vi era un sargento de esos adustos, muy fuerte, de voz gruesa, muy duro, de un carácter muy recio. Y pues me acordé del consejo de la psicóloga y lo primero que le pregunté, bueno, y sargento, ¿cómo va su vida? Es increíble cómo un hombre tan fuerte, tan grueso y tan difícil, en un par de minutos se rompió frente a mí y empezó a contarme un montón de tragedias familiares y de dificultades que su cara no mostraban al inicio de la consulta
y que muestran cómo muchos de los pacientes no necesitan medicina. Muchos de los pacientes solo necesitan hablar. Yo he de ser sincero, hay pacientes que van a mi consulta, no porque necesiten una medicina, sino porque no tienen con quién hablar en su casa. Su esposo no habla con ellas, o su esposa no habla con ellos, o su padre no habla con ellos, o sus hijos no hablan con ellos. Y a veces lo único que necesitan es tener la posibilidad de hablar con alguien más. Bueno, y volvemos al a Sherlock Holmes. Les recuerdo que Sherlock Holmes es una novela basada en algo de la realidad. Como mostraba la imagen inicial de la escena de la película, el doctor Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, tomó de su profesor Joseph Bell, quien era muy cercano a esa visión que vimos del doctor de Sherlock Holmes, que con pequeños detalles de la naturaleza y con cosas triviales que veía en sus pacientes podía concluir: esta señora trabaja en una fábrica, este señor viene de lejos por sus zapatos que están llenos de barro, y tomaba detalles de su vida, de su apariencia, y que parecían para cualquiera triviales y que para él terminaban siendo muy importantes. Y el doctor Arthur Conan y el doctor Joseph Bell fueron contemporáneos con el doctor Osler, y él aprendió de ellos esta práctica que venía de una novela antigua que había escrito Voltaire, en la cual hablaba de esta técnica de aprovechar los conocimientos de la naturaleza y ver esas cosas pequeñas, insignificantes y triviales para otros, cómo podrían ser la diferencia. Y vamos a ver que la medicina interna es eso. Es poder ver esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Quizá es la mejor oportunidad para uno resaltar su ingenio y resaltar todo eso que lleva aprendiendo por tantos años. Cuando yo estudié medicina interna había un profesor excelente que decía que para ser buen internista solo necesita uno estudiar 20 años. Yo ya llevo un poco más de 20 años de estudiar la medicina interna y aún estoy muy lejos de considerarme un buen internista, y estoy seguro que no va a haber momento para dejar de aprender. Y esta epidemia nueva nos lo ha mostrado. Creíamos que teníamos información de todo, creíamos que todo lo podíamos encontrar en un artículo, en un libro, y ahora nos vemos abocados a sentarnos a leer y a investigar y a buscar nuevas soluciones a los problemas actuales. Aquí hay un listado gigante de los aportes del doctor Osler a la medicina. Estos aportes van desde la descripción de las plaquetas y la aglutinación de las mismas, descubrió las filarias y sus consecuencias en el cuerpo y los edemas que podían producir. Muchos de sus hallazgos están relacionados con la endocarditis. Están los nódulos de Osler. El síndrome, la primera descripción de lo que se llama el síndrome de Cushing, realmente lo hizo el doctor Osler, que lo bautizó con el nombre de su estudiante, quien había hecho la descripción, pero no había logrado entender la causa real. Pero también está el signo de Osler, y que es quizá una de las respuestas a una de las preguntas del Kahoot, y es el signo de Osler. Es una técnica que él desarrolló porque había una pseudo hipertensión en esos pacientes que tenían tan calcificadas las arterias que el esfingomanómetro no lograba colapsar las arterias y producía una hipertensión falsamente en esa medición. Si ustedes ven, y podríamos sentarnos a hablar de las miles de hallazgos y de los miles de aportes que hizo el doctor Osler a la medicina moderna, pero quizá el mayor aporte que hizo a la medicina fue el libro que se llama Principios de la Práctica de la Medicina, que editaron
por más de 50 años y que muy probablemente la herencia es lo que hoy conocemos como la medicina interna de Harrison, que se llama también medicina interna de Harrison, principios de la práctica de la medicina. Y el doctor Osler esperó a tener suficiente experiencia porque él consideraba que ningún médico menor de 40 años podría tener tanta experiencia como para sentarse a escribir un libro, y él había puesto los 40 años como el límite para escribir el libro, pero cuando llegaron los 40, lo tomaron los 41 y no había arrancado esa tarea de hacer el libro. Incluso tenía una prometida, la viuda del doctor Grove, la señora Reveret, la viuda de Grove era llamada popularmente, y no se había casado tampoco con ella porque no había arrancado a escribir su libro. Entonces, a los 41 tomó la decisión de empezar a escribir y tomó el tiempo para escribir. Se dedicaba 2 mañanas de sus prácticas y unas tardes de las prácticas para sentarse a escribir juiciosamente. Primero escribió los capítulos de enfermedades infecciosas y a lo largo de un año, viendo que aún avanzaba muy lentamente el libro, se dedicó casi de lleno a la escritura de ese libro y durante un año largo estuvo escribiendo todo lo que hoy llamamos los principios de la práctica de la medicina. Al terminar el libro y al verlo publicado, con el humor fino que le caracterizaba cuando le entregaron la primera edición, tomó ese libro y se lo llevó a su prometida y se lo entregó y le dijo: aquí tiene el libro, ahora qué va a hacer con el hombre. Y esa fue su manera, un poco relacionada con ese humor fino que él tenía, de pedirle en matrimonio a la viuda de Grove para que al final unieran sus vidas con el doctor Osler. Estos son los apartes que quería compartirles de un alma interesante como fue el doctor Osler, de alguien que nos enseñó la pasión por la medicina, alguien en quien encuentro y tengo en mi cabecera siempre algo que se llama Las citas de Osler, que es un libro maravilloso que me hace reencontrar con ese muchacho que entró a la facultad de la medicina con la pasión de aprender medicina. Algunas veces veo en muchos colegas esa luz extinguida. Algunas veces quisiera uno quitar ese velo que nos pone sobre los ojos el solo pensar en la práctica médica como una manera de vivir y de ganarnos la vida. La medicina y la medicina interna en particular debe ser una pasión que se vive a día y que es una pasión que está relacionada con estar dispuestos a aprender y a desaprender. Aquí es la última cita que creo que es cada vez más valiosa. Y decía Osler: escucha a tu paciente, él te está diciendo el diagnóstico. Con las prácticas modernas, consultas de 15 minutos, es probable que lo que escuchamos a nuestros pacientes sea muy poco. Y a veces nos quejamos que el sistema es el culpable, pero yo creo que en gran medida el sistema somos también nosotros. Y si no hacemos un cambio, si no exigimos que nuestros tiempos y los tiempos de nuestros pacientes sean respetados, pues estamos siendo parte del problema y no parte de la solución. La invitación es a que le demos ese espacio a nuestros pacientes, a que disfrutemos de nuevo la medicina y a que no nos dejemos robar la ilusión de practicar esta bella arte que es la medicina. Muchas gracias, doctor Zapata. El Solucía y yo somos médicos egresados del 87
y mis colegas que están por ahí de esa promoción de la universidad y quienes somos de esa época, estoy seguro que todos están vibrando en su corazón y muy entusiasmados y emocionados al recordar todos estos episodios de la historia de la medicina que la hacen, como usted lo menciona, un arte. Así que muchas gracias por compartir esto, y creo que es un buen punto de partida porque hay que seguir sembrando la semilla y cultivándola. Hay que seguir trabajando con los estudiantes, hay que seguir trabajando con los médicos de las nuevas generaciones para que no se pierda esa esencia de la medicina que es el ser humano viendo a otro ser humano. Muchas de las cosas que menciona son absolutamente ciertas. Desde la semiología nos enseñaban que un paciente bien escuchado y bien observado le puede dar a uno el 80% del diagnóstico. Que por cierto es muchas veces lo que hacen los farmacéuticos, que son acertados, llama la gente, porque sencillamente escuchan a la persona que tiene al frente. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Maisabel Rodríguez, la R de AIR, que le quiere dar un saludo, y mientras tanto vemos si hay preguntas en el chat. Bienvenida, doctora Maisabel. Muchísimas gracias. Doctor Zapata, muchas gracias por recordar y recordarnos la esencia de la medicina. Yo quisiera retomar y hacer unos comentarios al respecto frente a tres cosas. Primero, que el médico, cuando le preguntan qué profesión tiene, pues es estudiante profesional. Toda la revisión que usted hace, pues me trae la ley 23 aquí muy cerquita, y es la ley de ética médica, el código deontológico, que ya está en revisión por el ministerio, ¿no? Para los curiosos, vincúlense a ver qué es lo que quieren, lo que se quiere cambiar. Y es una ley absolutamente hermosísima, donde primero hace una revisión de los principios y luego habla de las relaciones médico-colega, médico-paciente, médico-institución, entre otras. Quisiera referirme a tres autores, Doc, y tres libros, dos libros maravillosos. Uno, Despierta, estás vivo, que fue una lectura recomendada por René, y en un fin de semana el libro fue una delicia. Y otra, la última adquisición, es Ante todo no hagas daño, de Henry Marsh. Es absolutamente bellísimo eso. En algunas ocasiones uno quisiera decir cómo transformar, ¿cierto? Las nuevas generaciones que aprendan lo maravilloso y esa pasión y esa vocación que se tiene. Y que el paciente sea un ser, una fuerza viva y no un personaje pasivo. Entonces, muchísimas gracias por esta disertación. Ha tenido muchísima acogida dentro de nuestros participantes. Hay muchas felicitaciones, doctor Zapata. Ojalá podamos de grano en grano transformar la manera como nos relacionamos con el paciente. Una maravilla. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias, Emma Isabel. No sé si el doctor Norton Pérez va a hacer alguna intervención, porque creo que el doctor Zapata tiene previsto que hagamos el segundo Kahoot. Vamos a verlo si funciona. Bueno, muy corto. Buenas noches, doctor Juan Pablo Zapata. Sí, te tenía una pregunta. Bueno, en primer lugar, fascinante. Has hecho una disertación fascinante de un personaje casi mítico ya para la medicina moderna. La pregunta es, bueno, tú eres médico internista en una sociedad y un sistema de salud que da preeminencia a las especialidades y las subespecialidades clínicas como cardiología, neumología, nefrología, etcétera. Siendo todas ellas importantes, ¿cómo ves la medicina interna actual y el futuro de esta? Bueno, yo quisiera aprovechar eso y quiero hacer cómo veo la medicina, ¿no? Veo a los médicos generales
atrapados en un sistema en el cual no pueden pedir una TSH, que es un examen básico, en el cual no pueden ofrecerle un medicamento mejor a sus pacientes, en los cuales están medidos por distintos parámetros que no tienen nada que ver con la práctica de la medicina, y eso a mí me rompe el corazón como médico. Como internista, veo la práctica como una oportunidad. Creo que es un error que ha tenido nuestro sistema en centrar la atención de las grandes masas en especialidades. Nuestro sistema volvió la belleza de la medicina interna en un cuello de embudo, en un embudo, porque terminan pasando todo al internista, pero sabiendo que es tan poca la disponibilidad que van a tener que esperar meses y a veces años para poder tener una cita para cosas tan sencillas como, bueno, midámosle una TSH y a ver si sí tiene hipotiroidismo o no. Y creo que eso no es la medicina, ¿no? Creo que esas decisiones deben empoderarse a los médicos generales, como hace el sistema británico, como en últimas estaba diseñado nuestro sistema, ¿no? Las especialidades son muy importantes para dar soluciones a cosas específicas, pero muy probablemente el 90-95% de los pacientes realmente se pueden controlar en los primeros niveles, y sus médicos generales son quienes deben dar esas soluciones. La medicina interna, a raíz de la inteligencia artificial, pues ahora sí tenemos una competencia dura, ¿no? Siempre los internistas hemos sido como medio soberbios creyendo que tenemos un conocimiento superior, y a veces no es tan así, porque hay muchos colegas cirujanos, muchos colegas ginecólogos que en su campo nos enseñan de manera gigante. El mismo Norton nos ha enseñado a nosotros muchas cosas de medicina interna, y creo que ese centrar la atención en las especialidades es un error. La inteligencia artificial pues va a hacerlo mucho mejor que cualquier internista, ¿no? Porque muy probablemente va a llegar el momento en que tú puedas googlear, tengo dolor de cabeza, me llorosea el ojo y además se me escapa la orina, y la inteligencia artificial te da un diagnóstico mucho más cercano que el que pueda dar el mejor de los internistas. Pero muy probablemente lo que nos ha quitado la tecnología nos lo va a dar la humanidad. Los pacientes, como decía en la presentación, muchos, es más, mi principal proveedor de pacientes particulares es el Dr. Google, porque todos han ido ya a consultar sus enfermedades, y la frialdad de una máquina siempre les contesta cáncer, te vas a morir pronto, cuidado, ve al médico. Pero lo que no da la inteligencia artificial es lo que hemos perdido los médicos, y que creo que estamos en el momento de recuperarlo, y es la calidez y la preocupación por el ser humano. Y muchas veces, como les decía, yo le puedo decir casi sin temor a equivocarme que el 70% de los pacientes que asisten a mi consulta no necesitan una medicina, sino necesitan ser escuchados. Así es. Yo le puedo decir, dolores lumbares, al día veo 15, y todos son por exceso de trabajo, por exceso de problemas en la casa, dolores de cabeza. Obviamente hay muchas enfermedades que se suman, pero creo que lo que nos diferencia de la máquina, y lo que hace la diferencia real, y que desafortunadamente hemos perdido en esta práctica de la medicina moderna, es eso, es el cariño y la cercanía con el ser humano.
el tocar, ¿no? La magia del examen físico. Así es. La exploración. Sí, algunos de mis pacientes se quejan de eso, ¿no? Que han ido donde excelentes colegas que le dieron los medicamentos que eran. Yo le digo, no, aquí no hay nada que mejorar. Sí, doctor, pero este doctor ni me tocó. ¿Cómo va a saber qué tengo yo? Sí. Sí, así es. Y es lo mismo que manifiesta el libro que mencionó Emma Isabel, Despierta, estás vivo. Y es como el reflejo de lo que está diciendo el doctor Zapata. Bueno, doctor Zapata, muchas gracias. No sé si alcanzamos a subir el Kahoot para que tenga usted la prueba a nuestros participantes. Este que ya uno. Entonces, ánimo. Bueno. Compartamos la pantalla y veamos el Kahoot de cierre. Vamos a verlo. Les vamos anunciando que este programa queda grabado en Facebook para que tengan la oportunidad de compartirlo, ya sea en diferido, pero para que más personas, especialmente las nuevas generaciones, para que vean este ejemplo de lo que realmente es el fundamento de la medicina, y para los médicos de las generaciones antiguas también, para que recordemos esta esencia de la profesión. Además, porque los principios son aplicables no solamente a la medicina, sino a todas las profesiones de la salud y en general a la vida. Bueno, necesitamos una manera de poderlo identificar al ganador. El premio es una torta de zanahoria que es espectacular. La hace una vecina que tiene una repostería espectacular. Y es mi postre favorito. Entonces, aquí vamos a compartir el Kahoot ya. Y para ir cerrando. Listo. Pero muy ilustrativa. Yo creo que independientemente de si somos o no profesionales de la salud quienes asistimos el día de hoy, a todos nos anima a escuchar estas cosas porque todos en algún momento de nuestra vida nos vemos enfrentados a la enfermedad y a la relación con el médico o el personal de salud. Y qué bonito poder ir sembrando esta semilla de recuperar el trato humano, la buena escucha, la adecuada exploración. Aquí estamos, solo estoy yo, porque Calimenio es mi ídolo de todos los tiempos de Santa Fe. Listo. Pero no está abierto el... ¿No está en la página? Lo ha compartido. Oh, perdón, entonces es mi error. Por eso nadie se ha inscrito. Oh. Ahí sí está. Participar. Sí, ya se compartió, doctor. Bueno, mi error. Bueno. Bueno, miramos a ver si se nos pone otro o lo corremos de una vez. Bueno, vamos a darle inicio entonces. Bueno, la maniobra de Osler diagnostica nódulos de endocarditis, bilarias en azul, pseudohipertensión en amarillo, agregación plaquetaria.
Falso, verdadero. Osler tomó el crédito por los hallazgos de Lucy. Y ya la última, Norton va adelante por barrida. La llave representa para la Sociedad Americana de Osler, en rojo la confianza, 2 la entrada al conocimiento, 3 la soledad de la medicina, y en verde 1 y 2 son correctas. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Felicitaciones, Norton, en primer lugar. Bueno, debo hacerle llegar la torta, Norton. Anunciarles 2 cosas muy rápidamente. Primero, que el 1 de septiembre estaremos iniciando un curso sobre manejo de COVID, el abordaje inicial. Va dirigido especialmente a personas que trabajan en el primer nivel de atención, pero es supremamente importante, es un curso virtual. Ya están abiertas las inscripciones, pero el curso comienza el 1 de septiembre, para que estén muy atentos y desde ya se vayan comunicando con nosotros a través de la página web o de los correos electrónicos de contacto@irgestion.com para que tomen este curso virtual. Y nuevamente, gracias, doctor Zapata. Vamos a compartir una imagen que siempre dejamos para el final, para expresarle nuestra gratitud por su tiempo, su disponibilidad y pues la amistad que nos une desde hace tantos años. Así que nuevamente gracias, doctor Zapata. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por ese reconocimiento que es muy valioso, viniendo de personas que han luchado por hacer de la práctica de la medicina interna una verdadera práctica de calidad. Y gracias por la invitación. Esto para mí ha sido un placer realmente. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, por favor, mantengámonos en casa. Si no es indispensable salir, quedémonos en casa. Y si toca salir por trabajar, por hacer compras o lo que sea, utilicemos todas las medidas para protegernos. Que Dios nos bendiga, feliz noche y nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. Gracias. Doctor